Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar sobre qué puede pasar en el caso de que la ley presupuestaria en Argentina no sea aprobada por el Congreso, como sucedió en estos últimos días de diciembre. Vamos a la presentación del canal y después te cuento un poco más sobre el tema. Después de múltiples debates, la ley de presupuesto no fue aprobada. Quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto acá. Así que votemos, señor presidente, por sí o por no y terminemos el show, por favor. 121 afirmativos, 132 negativos, una abstención. Resulta negativo el dictamen de mayoría, por lo tanto queda rechazado. 26. La pregunta que surge ahora es, ¿y ahora qué hacemos? Para saber qué hacer en estos casos, tenemos que ir a leer la ley 24.156, que trata sobre la administración financiera y sobre los sistemas de control del sector público nacional. En el artículo 27 de esta ley nos vamos a encontrar con la respuesta. Este artículo te dice lo siguiente: si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, debe regir el que estuvo en vigencia del año anterior. Es decir, que el gobierno, por decreto, debe prorrogar el del año 2021. Y las modificaciones que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional serán las siguientes. Y ahí te da una serie de enunciaciones con respecto a los recursos y con respecto a los gastos. Con respecto a los recursos, te dice que debe eliminar todos esos recursos que no vayan a ser recaudados nuevamente, suprimir los ingresos provenientes de operaciones de créditos que ya estén terminadas, excluir los excedentes de ejercicios anteriores y estimar cada uno de los rubros de los recursos para el siguiente ejercicio. También debo incluir los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución. Para mayor precisión te voy a dejar un link en la descripción donde vas a poder encontrar el detalle del artículo 27 completo. A los efectos de la síntesis, ¿en qué nos va a afectar el tema de no tener un presupuesto? En cuanto a la recaudación de impuestos, el principal problema lo vamos a tener en dos: en bienes personales y en el impuesto a las ganancias. En bienes personales, esto ya se solucionó a través de la modificación rápida de la ley de bienes personales, que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Hay que ver qué pasa en estos días en el Senado. Por el lado del impuesto a las ganancias, vamos a tener que se va a poder utilizar el ajuste por inflación de manera plena, lo que va a disminuir mucho los ingresos de este impuesto, del impuesto a las ganancias, porque vas a poder meter justamente el tema del ajuste por inflación. Esto va a hacer que los fondos coparticipables que irían directamente a las provincias se reduzcan, dándole mayor poder de virome, es decir, de distribución discrecional al Poder Ejecutivo. Este es uno de los elementos que nosotros siempre ponemos como punto de discusión importantísimo, que es el tema de la ley de coparticipación. Y por el lado de los gastos, no vamos a tener asignadas las partidas presupuestarias para las nuevas obras o para los nuevos fondos destinados a las provincias. Y va a quedar en vigencia, como mínimo, la del año 2021. Lo que, por supuesto, por efectos de la inflación va a ser insuficiente para el año 2022. Un ejemplo de este tema es el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros y Automotores Urbanos y Suburbanos del Interior del país. Dios mío, qué título. Esta desactualización en los montos va a generar que haya menos subsidios para entregarle en el concepto del transporte urbano y de pasajeros, para las provincias. Ese traslado del dinero va a ser totalmente discrecional. En la siguiente página podemos ver de presupuestoabierto.gov.ar sobre el presupuesto. Podemos ver la diferencia que hay entre lo que en el año 2021, entre lo presupuestado y lo ejecutado. En este caso nosotros vamos a ver que hay una diferencia importante entre el gasto presupuestado y el efectivamente ejecutado, y ya estamos a 20 de diciembre. Hay casi un 12% del presupuesto que no fue ejecutado. ¿Qué quiere decir? Que son gastos que estaban dentro del presupuesto y estaban aprobados por ley y sin embargo no fueron realizados. Estos son obras públicas que no se hicieron, distintos elementos que el Estado tenía pensado gastar y no lo hizo. En este detalle, nosotros en esta página podemos encontrar, por ejemplo, los gastos por finalidad. Si yo entro acá, me voy a encontrar con una estimación donde creo que nos vamos a llevar la sorpresa más grande. Me voy a encontrar que de esos gastos que fueron
presupuestados en el año 2021, yo tengo que el 65% correspondieron a gastos de servicios sociales. En general, la mayor parte de esto es jubilaciones, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que los otros servicios sociales son menores, pero acá yo tengo que el monto más importante es el monto de jubilaciones. Y si quisiera tener más detalles, yo voy a encontrarme, lo voy a poder buscar por acá y voy a saber exactamente a qué correspondió el gasto de cada uno de los ítems. Y aquí tengo donde justamente puedo sacar, si apoyo el mouse por acá, voy a tener la participación dentro del presupuesto de cada uno de los sectores del mismo y puedo analizarlo y ver a qué corresponde cada uno de los elementos que se han gastado. En particular, yo me voy a encontrar con que durante el año 2021 tengo, y también puedo analizar de dónde vienen los recursos. En este caso me voy a encontrar con que el impuesto al valor agregado es uno de los importes más significativos. Ganancias también forma parte importante de los ingresos y obviamente aportes patronales y aportes personales y contribuciones patronales, obviamente. Estos son de los elementos más importantes dentro de los ingresos. Dentro del ciclo presupuestario también tenemos en esta página un detalle de cuándo debe presentarse. En este caso ven que el presupuesto debía presentarse el 15 de septiembre y debía discutirse durante este periodo. Incluso hay posibilidades de que se continúe discutiendo probablemente en alguna sesión ordinaria, si a partir del 1 de marzo, o si se llama extraordinarias, en alguna extraordinaria. Es facultad del Poder Ejecutivo tratar de abrir nuevamente la discusión del presupuesto 2022, resumiendo las consecuencias más importantes que tenemos sobre la no aprobación del presupuesto 2022 es la discrecionalidad con la cual se va a ejecutar el gasto y la dificultad que va a tener de recaudación el gobierno nacional, ya que algunos importes van a quedar desactualizados. Con lo que, si la racionalidad impera, la alternativa número 1 es que el presidente, a través de su ministro de Economía y probablemente su ministro del Interior, tengan una discusión permanente con los gobernadores sobre distribución de los recursos coparticipables y se manejen todos por decreto. Lo más lógico sería abrir nuevamente el presupuesto para poder llegar a una ley presupuestaria que no implique que cada vez que un municipio o una provincia necesite dinero tenga que pasar por la discusión puntual. Una de las características fundamentales del presupuesto es que habla de una planificación, aunque sea a un año. Si no tenemos esa herramienta de planificación es muy difícil saber hacia dónde vamos y vamos a estar todo el tiempo trabajando sobre la urgencia y no sobre lo importante. Esta situación de no tener presupuesto aprobado ya pasó en el año 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya que no le aprobaron el presupuesto, y suele suceder en las provincias también donde la oposición muchas veces no les aprueba el presupuesto a los gobernadores y ellos gobiernan a través de decretos. Esto se puede hacer, no sería la primera vez, pero no es lo más aceptable. Para seguir profundizando sobre el tema de presupuesto, te dejo algunos videos y si te gustó el video, te fue útil y te aclaró alguna duda, por favor dale un like y suscríbete al canal. Gracias.